Hola, ¿qué tal? Pues seguimos continuando con este curso y pues ahora estamos en la parte de objetos. Vamos a ver cómo podemos crear nuestros objetos ya dentro de Scriptlab y Excel. Bien, para ello lo que he hecho aquí es crear un nuevo snip y tan solo le he colocado el nombre y pues ya está guardado en mi GitHub. Bien, lo que vamos a hacer primero es revisar un poco la documentación, ¿verdad? Para ello nos vamos aquí a Google y escribes aquí objetos JavaScript, ¿ya? Esto es parte de la presentación que se había hecho en el video de los conceptos teóricos y pues de cierta manera dentro de la programación vamos a considerar objetos como el paradigma de la programación orientada a objetos, donde los objetos pues vamos a hacerlo referencia con los objetos que podemos encontrar en la vida real y estos van a tener propiedades y van a tener métodos que vamos a utilizar. Para cuestiones de este curso, que es de funciones personalizadas, quizá no vamos a tomar mucho en cuenta la construcción de objetos, pero sí es importante que sepas cómo es que trabaja internamente un objeto y que este tiene métodos y tiene propiedades que nosotros podemos utilizar, ya que más adelante quizá vamos a ver eh, el objeto math, que son de funciones matemáticas que los podemos utilizar, por ejemplo el método de la potencia, de la raíz cuadrada, de redondeo y algunas funciones que nos van a ser de utilidad para poder construir nuestras funciones personalizadas. Bien, para este caso, objetos en JavaScript, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos crear un objeto. Aquí hay algo de información pues más teórico y algunos ejemplos que te pueden brindar. Habíamos visto en la parte de la teoría que para construir un objeto siempre nos vamos a tener en cuenta lo que es su clave y su respectivo valor, separado por una coma, clave y su respectivo valor. Vamos a ver a construir un objeto que sea persona, que tenga algunas características o también llamadas propiedades como podemos encontrar en este ejemplo, ¿no? Y de ahí vamos a ver cómo podemos acceder a esas propiedades, ¿ya? Y de ahí vamos a hablar también de los métodos. Bien, vámonos allá. Pues primero voy a crear una función, palabra reservada función, y voy a colocar, por ejemplo, ejecutar objetos. Ya está. Y esta función la voy a llamar desde aquí, al momento de dar clic, ¿verdad? Ahora sí, yo voy a construir un personaje. Supongamos que estamos creando un juego, yo quiero construir un personaje, por ejemplo, const personaje, y yo lo voy a crear como un objeto, ¿no? Entonces utilizo las llaves. Para crear objetos vamos a utilizar llaves. Listo. Dentro de aquí yo ya le puedo decir mediante qué, mediante una clave y un valor, ¿no? Entonces va a ser clave, dos puntos, valor. Siempre va a ir así. De ahí coma, clave, clave 2, dos puntos, valor. Valor 2, así, ¿no? Así es como nosotros vamos a crear las propiedades en este caso. Primero vamos a ver propiedades. Aquí voy a colocar creando objetos, creando objetos, vamos a decir propiedades. Vamos a trabajar primero con propiedades. Bien, entonces clave valor, ¿verdad? La clave es el identificador, ¿ya? Entonces supongamos que este personaje va a tener un nombre. Voy a escribirlo con minúscula, dos puntos, y su nombre pues puede ser Martín, por ejemplo. El personaje se va a llamar así. Después va a tener una edad, dos puntos, que tenga 45. Puede tener una nacionalidad, dos puntos, peruano, por ejemplo, y así. Algunas características más, pero para nuestro caso lo vamos a dejar así como está, ¿ya? Y terminamos aquí con punto y coma. Entonces, ahora nosotros ya tenemos construido nuestro objeto. Lo podemos mandar a llamar, lo podemos visualizar, lo podemos utilizar. Sí, vamos a mostrarlo en la consola, que mayormente nos está sirviendo para poder visualizar la información o los elementos que estamos creando desde el inicio del curso.
Por ejemplo, en este caso, pues quiero que me muestre en la consola el objeto que nosotros hemos creado, ¿no? Voy a ejecutar y mira, me muestra un objeto, ¿ya? Y entre llaves, pues me muestra la información, clave, valor. Si tú lo despliegas aquí, mira, me muestra la clave, las claves que están en color morado y su respectivo valor. Si son cadenas de texto, pues están en rojo, y si son valores numéricos, están en azul. Bueno, así es como lo bota el Script ¿verdad? Ahora, yo lo que podría haber hecho aquí también es prescindir de la separación de los espacios o de los saltos de línea. Pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo esto de aquí lo voy a comentar. Voy a crear este personaje otra vez, const personaje, y abro y cierro llaves. Dentro de estas llaves o dentro de este bloque yo me puedo dar todos los saltos de línea, todos los espacios que me sean convenientes para mí, para que mi código se pueda ver mejor, más explicativo y se pueda entender. Pues yo puedo utilizar todo ese espacio. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, nombre, dos puntos, Martín. Doy una coma y me puedo ir a la siguiente línea. Y aquí le puedo decir edad, tenía 45. Una coma y sigo hacia abajo. Nacionalidad, este era peruano, por ejemplo. Ya está. Y aquí al final, ya cuando no vas a escribir más propiedades o métodos, que vamos a ver más adelante, pues ya no es necesario colocarle una coma. Bien, y esto seguiría funcionando igual. Ejecuto y aquí está, ¿verdad? Entonces, mayormente puedes construir tus objetos así, separándolos por coma y saltando o listando las demás propiedades o características o métodos en las siguientes líneas, separados por una coma, ¿no? Entonces, de esta manera básica hemos creado nuestro primer objeto personaje. Aquí en la documentación al inicio se ha creado un objeto que es el objeto carro, ¿no? Este objeto carro tiene un nombre, un modelo, un peso y un color, ¿verdad? Y tiene unos métodos que ahora vamos a ver también. Pero antes de ello, lo que vamos a aprender es cómo accediendo a las propiedades de los objetos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, yo quiero acceder al nombre de este personaje. Entonces, ya sabemos, como vimos en los conceptos teóricos, utilizamos la metodología del punto. Y es lo que hemos venido haciendo también con los arrays en el video anterior, ¿no? Entonces, objeto, punto, y aquí se lista, ¿no? Se listan todas las propiedades en este caso que te dice aquí, y también están con el símbolo de el paralelepípedo en color azul. Y con la tecla tabulador pues las seleccionas. Por ejemplo, el nombre. Y después quiero que de este personaje me imprima la edad. Y después de este personaje me imprima la nacionalidad. Ya está. Voy a ejecutar. Y ahí está, me los lista, ¿no? Martín, 45 y es peruano. Bien. Entonces, yo puedo acceder a las propiedades de mi objeto utilizando la metodología del punto. Pero yo también puedo hacer esto utilizando la metodología de los corchetes. ¿Cómo así? Entonces, en la consola lo que yo quiero mostrar es el nombre. Entonces sería, llamo mi objeto y abro los corchetes. Dentro de estos corchetes, entre comillas, escribo el nombre de la propiedad a la cual quiero acceder. Por ejemplo, nombre. Entonces voy a ejecutar esto y está, mira, Martín. Si tú quieres acceder utilizando esta metodología de los corchetes a la edad, sería personaje, abres corchetes y dentro de estos corchetes, entre comillas, escribes la propiedad que sería edad, ¿no? Y ahí está, Martín 45. Y así puedes hacer con todas las propiedades que puedan existir o estén creadas dentro de tu objeto, ¿verdad? Entonces hay esas dos maneras en las cuales tú puedes acceder a las propiedades de los objetos que estás creando tú, ¿ya? Ahora, vamos a ver, hasta aquí es lo referente a las propiedades. Vamos a pasar a trabajar con los métodos, ¿no? Métodos. Bien. Los métodos los podemos crear también
dentro de nuestro objeto, obviamente, ¿no? Entonces aquí voy a dar una coma y voy a crear un método. Primero, para esto vamos a crear una especie de una función expresada. ¿Cómo sería así? Primero tendría que crear el nombre de esa función, ¿no? Por ejemplo, la función saltar. Ya no utilizo palabra reservada const porque obviamente estoy dentro de un objeto. ¿Ya? Entonces el nombre de la función o método, en este caso, dos puntos, y como es una función expresada, aquí yo le puedo pasar o una función anónima o una función flecha. Vamos a pasarle una función anónima, función, y abrimos un bloque. Ahí está. Y aquí pues ya estaría creado este método, ¿no? Si yo le digo aquí, que de personaje, punto, y ahí me aparece, ¿no? Me aparece saltar, ¿ya? Me aparece saltar. Ahora vamos a ver si este método está funcionando. Dentro de esta función anónima yo le voy a decir console.log. Soy el método saltar. Saltar. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando yo ejecute de clic, me tiene que ejecutar el método saltar. Vamos a ver si esto está funcionando. Y ahí está. Soy el método saltar. Ahora, aquí te lo está listando como una propiedad, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta la definición que se está haciendo, ¿verdad? Que le estamos pasando como valor una función expresada. Entonces, se tendría que reconocer como un método, ¿no? Ahora, para acceder a ese método, como tú te puedes dar cuenta aquí, lo que yo hice es utilizar el nombre del objeto, metodología del punto, el nombre del método y los dos puntos, ¿no? Porque si tú no, que diga los paréntesis, tanto de apertura y de cierre, porque si tú no ejecutas esto o no colocas los paréntesis, vamos a ver qué va a suceder. No está sucediendo nada, ¿no? Porque lo que estás haciendo aquí es mostrar la definición de la función, ¿no? Esto yo lo puedo imprimir, console.log, y le paso personaje.saltar sin los paréntesis del método, ¿verdad? Y esto me va a dar la definición de la función, es decir, la construcción que hemos hecho aquí, ¿verdad? Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que se ejecute lo que realmente este método hace, ¿no? Es brindarme en la consola pues un mensaje. Ya, entonces de esa manera es como tú puedes crear métodos de tus objetos. Bien, a ver, vamos a ver. Aquí es todo lo que he tratado de resumir y explicarte. ¿Ya? Y aquí hay algo importante que es utilizar la palabra clave this. ¿Ya? Aquí te dice que this se refiere al dueño de la función, de una función, ¿no? ¿Ya? Dice que en el ejemplo de arriba dices el objeto de la persona que es dueño de la función nombre completo. Vamos a ver realmente cómo puede funcionar this, ¿ya? Y de ahí vemos de esta parte. Entonces aquí vamos a decir utilizando this, ¿ya? Yo voy a hacer un comentario a esto de aquí. Listo. Y voy a traerme una copia de esto. Voy a pegarlo aquí. Y esto de aquí lo voy a comentar. Y a la vez pues me lo voy a traer aquí. Ya está. Ahora me dice que no puede encontrar personaje. Esto es porque está fuera de la función, ¿no? Lo tendría que incluir adentro. Ya está. Ahora, ¿está funcionando? Sí, sí está funcionando. ¿Cómo utilizamos this? ¿Ya? This va a hacer referencia al objeto que se está creando, ¿no? Entonces, por ejemplo, this yo lo podría utilizar dentro de esta función saltar para llamar a propiedades o métodos que sean propios de este objeto. Por ejemplo, que yo le puedo decir, soy el método saltar y mi personaje se llama, y aquí le puedo concatenar pues el nombre, ¿no? El nombre de este personaje. Yo puedo decir nombre. Pero si tú le pones nombre así
tan simple dice que no se puede encontrar nombre, ¿no? Porque no estás haciendo referencia a nada. Entonces para ello utilizo la palabra reservada this, que hace referencia a este objeto. Es como decir personaje.nombre, ¿verdad? Y ahí pues ya estaría utilizando correctamente la propiedad nombre, ¿no? A ver, voy a ejecutar esto. Y ahí está, soy el método saltar y mi personaje se llama Martín. Ahora, de esa manera se podría utilizar, ¿verdad? Ya para ir finalizando, dice que no debemos declarar cadenas, números o booleans como objetos. Y aquí es algo referente a lo que te decía en el video anterior con respecto a utilizar la metodología de new array para crear arrays, ¿no? Te dice aquí cuando la variable JavaScript es declarada utilizando con la palabra reservada new, la variable es creada como un objeto, ¿ya? Esto es verdad porque lo que estamos haciendo es crear una instancia, ¿no? Ahora, pero aquí te da como una especie de recomendación que quizá hay que tomarlo en cuenta. Hay que evitar crear objetos así de tipo string, número, booleano. ¿Por qué? Acá te dice, ¿no? Que ellos complican tu código y pues hace más lenta la ejecución de tu código, ¿verdad? Entonces, por eso que no es una buena práctica, lo que vimos en el video anterior, crear arrays utilizando la palabra reservada new y después array, ¿no? Mejor utilizar la metodología de los corchetes. Bien. Aquí, por ejemplo, como volvemos al tema de los objetos, aquí en vez de una función anónima le podría haber pasado una función flecha, ¿no? Entonces borro la palabra función y le agrego la flecha, nada más. Y sigue funcionando, sí, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, que la diferencia, y es por eso que decía que la función anónima es similar a la función flecha. Es similar, sí, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque mira aquí, dice, soy el método saltar y mi personaje se llama undefined. Es decir, este this no está funcionando para la función flecha. ¿Por qué? Porque este this está haciendo referencia a un elemento más arriba del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí este this se supone que estaría haciendo referencia al personaje, pero no, realmente lo que está haciendo referencia es a la parte de afuera, donde se ha creado este objeto. ¿Dónde se ha creado este objeto? Acá afuera, ¿no? Entonces aquí realmente no podría funcionar así, ¿no? Y nos daría un error. Y podríamos aquí, si realmente queremos acceder a las propiedades de este objeto, utilizar mejor pues una función anónima, ¿no? Entonces sería function y borramos esto. Y agregamos aquí this.nombre. Ya está, ejecutamos y ahí está. Bien, de esa manera es como nosotros hemos aprendido a trabajar con los objetos. Como les vuelvo a repetir, quizá para este curso no sea de mucha relevancia, pero más adelante se puede utilizar, por ejemplo, para poder interactuar con los objetos de Excel, ¿ya? Entonces, eso en su momento. Hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos.